Bueno, vamos a dar comienzo a este taller de bioseguridad. Nosotros queríamos agradecerle fundamentalmente su participación. Sabemos que hoy en día es bastante difícil unirse, hay tantas cosas de, de, de reuniones virtuales y tanta actividad en el día a día, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad de mostrarles este taller que tiene como finalidad aportar datos y resoluciones a situaciones de problemas en cuanto al manejo de los EPP y cuestiones de bioseguridad que se han observado directamente en los servicios. A nosotros, a mí, a la doctora Kurmani, nos ha llegado la información de relevos en los servicios, de errores que se han encontrado. Entonces, junto con el Departamento de Capacitación, liderado por la licenciada Susana Sánchez, hemos elaborado este taller para brindarles información, brindarles algunos conceptos claros. Y este taller nos gustaría que sea acompañado del curso, el tercer curso de bioseguridad que se ha lanzado ya actualizado al día de hoy, porque es como que el curso le da los conocimientos básicos previos. Ojalá todos los que estén unidos acá ya lo hayan visto. Y a partir de eso, este taller basado en los errores detectados para que del error sacar la estrategia de mejora. Esa es la finalidad. Vamos a estar conectada, bueno, la doctora Kudmani y yo soy la doctora Silvia Foño, las dos somos referentes en este momento del programa de protección del personal de salud y acompañados por el departamento de capacitación. Pueden hacer preguntas, ya sea verbales o en el chat. Las iremos respondiendo hacia el final de la presentación. Capaz que alguna de las preguntas que se les va ocurriendo se conteste en el transcurso del taller. No es un taller muy largo. Y este taller queda grabado y se va a subir supuestamente al canal de YouTube del Ministerio para que lo puedan también repasar o ver diferidamente y compartirlo también. Están viendo las diapositivas, ¿verdad? Sí, sí se ven. Perfecto. Bueno, partamos de la base que ya hemos hablado mucho del tema de bioseguridad desde el año pasado, de que surgió el tema de la pandemia, se ha puesto mucho foco en esto, pero el concepto fundamental es que hay que hacer un reordenamiento y protocolización de todos los procesos en la atención del paciente durante la permanencia del personal de salud en los ambientes de trabajo y la interacción del personal de salud con el resto del equipo. O sea, no solo atender la atención del paciente, sino en el hecho de estar en el ambiente laboral, para lograr buenos niveles de bioseguridad. Entonces, ahí le hemos puesto como una cadena de eslabones que hay que tener vistos, organizar los procesos, contar con los documentos escritos. eh, Muchas veces se escriben los documentos y no se difunden, no tiene mucho impacto si eso no se produce. Si los documentos que se escriben de cualquier proceso, pongamos un ejemplo, gestión de EPP o gestión de provisión de los insumos del equipo de protección personal, no está difundido y conocido por los miembros de un efector y pierde su validez. Y eso sucede frecuentemente. Capacitar y entrenar, disponer de los insumos y realizar los controles de adherencia. O sea, si ya tenemos escrito el proceso, tengo que controlar que las personas que están involucradas en ese proceso adhieran a las pautas y si no adhieren, analizar las causas y establecer medidas correctivas, si es porque no lo entendieron, porque no disponían de los insumos, si es porque no estaban entrenados, no lo conocían el circuito, lo que sea. Pero esto tendría que ser completo para que funcione bien. Entonces, estas son preguntas que nos formulamos nosotros en virtud de que quisiéramos que se las formulen ustedes como miembros de los efectores de salud. Si contamos con todos los protocolos de bioseguridad en nuestra institución y hacemos un checklist de cumplimiento de esos protocolos.
Y en principio era objetivo del programa de protección de personal de salud es que estas funciones estén en manos de los vigías institucionales, que serían los jefes de servicio. Acá tenemos un listadito de algunos documentos o protocolos que deberían tener sí o sí cada institución. ¿Mm? Cada institución de salud debería tener elaborados por el vigía institucional y el equipo que lo acompañe estos protocolos. Pero no lo tienen que elaborar de cero, porque están elaborados los protocolos madres, digamos, o modelos a nivel provincial y están disponibles, están subidos a la página del ministerio y si no los disponen, les podemos facilitar. Y esos protocolos que son como el modelo, se lo tienen que adaptar a la institución, porque tendrán aristas particulares de acuerdo al lugar donde ustedes se desempeñan y a las funciones que cumplen. El primero de todo es el protocolo de uso de EPP con evaluación en función de evaluación de riesgo, o sea, qué equipo de protección personal según el riesgo que tengo. Y el riesgo tiene que ver con varias cosas. Una es el puesto de trabajo, la función o las tareas que realizan, los procedimientos que se realizan y otro que esto es muy importante tener en cuenta, en qué ambiente se realiza ese procedimiento. Justamente una de las cosas que hemos hecho en el último curso de bioseguridad, en este tercer curso, es poner mucho énfasis en el tema del ambiente, ya que, si ustedes están al tanto, el mecanismo de transmisión del virus del SARS-CoV-2 se ha puesto ya desde el año pasado, se lo ha jerarquizado la transmisión aérea. Entonces, esto va muy ligado a los ambientes de trabajo, a los sistemas de ventilación naturales o artificiales. Y la evaluación de riesgo para ver qué PP usar tiene que tener en cuenta esa pata, esa arista del ambiente en donde se desarrolla. El otro punto es la logística o ruta de provisión de PP. En eso no tenemos un modelo elaborado porque eso depende de cada institución. Después están las recomendaciones generales de buenas prácticas de enfermería en el primer nivel de atención. Estas recomendaciones han sido elaboradas por la Dirección de Enfermería, nosotros hemos aportado, hemos trabajado con ellos también. También se ha consensuado con la División Respiratoria y se han abordado muchos puntos que son básicos y que les diría que va más allá de la pandemia, porque deberían estar instalados desde siempre y si no están instalados es momento de reforzarlos e instalarlos. Después está el protocolo de limpieza y desinfección y el protocolo de disposición de residuos, entre otros que puedan necesitar. Acá vamos a empezar con algunos errores que se han detectado, ¿sí? Y vamos a ir tratando de ver cuál es la solución de esto, digamos, la solución teórico-práctica. Almacenamiento de los EPP sin envase, rótulo o especificaciones técnicas. Imagínense que esto es un error importante, igualmente que se entrega sin higienes de mano previas. Si estamos buscando que el equipo de protección personal nos proteja, no lo podemos tener almacenado en condiciones que no correspondan. Miren esa foto de los barbijos sueltos, cajas que son inapropiadas, sin bolsa, acá los camisolines en el otro lado sin bolsa. Y ahí el EPP puede sufrir contaminaciones, rupturas y demás y dejar de cumplir su función. Entonces, el tema de almacenamiento es muy importante. ¿Cuáles son los conceptos generales para todo lo que es EPP y es válido para, por ejemplo, para antisépticos también? El ambiente donde uno los almacene no tiene que tener riesgo de contaminación, tiene que ser un ambiente limpio, seco y seguro porque las cosas se pueden sustraer también. En recipientes, preferentemente con tapas y de tamaño adecuado y limpios. En la caja original, siempre que sea factible, sobre todo porque las cajas originales suelen tener las especificaciones técnicas de ese EPP, de ese tipo de barbijo. ¿Cómo solucionamos la higiene de mano? Bueno, donde se guardan los EPP, hay que tener disponibilidad de la solución hidroalcohólica para realizarla y tener un registro de control del stock. Y la entrega del EPP se hace nominal y hay un formulario que tiene que ver con el tema de salud ocupacional que se debe llenar. Pero además de eso, controlar el stock
que el stock debe ser de acuerdo a ese primer protocolo que hemos mencionado hace un rato, que era el EPP en función del puesto de trabajo, del ambiente, de los procedimientos. Entonces, teniendo ese protocolo, es decir, qué tengo que tener para cada función o para cada lugar, van a saber el stock que necesitan. Tener en especial consideración que el equipo de protección personal hay situaciones en que puede necesitar algún aporte especial o alguna condición especial. Cuando sobre todo se habla de manipulación de sustancias químicas o medicamentos peligrosos, por ejemplo, una quimioterapia, o cuando se está haciendo reacondicionamientos de equipos biomédicos que se van a usar químicos, en los procedimientos quirúrgicos, en los procedimientos endoscópicos, odontológicos, en los procedimientos que tienen un riesgo elevado de salpicadura, de exposición a fluidos, o cuando hay derrame de fluidos corporales, de heces, de vómitos, de sangre. Si ustedes ven, esto va más allá de la pandemia, esto es las buenas prácticas de bioseguridad habitual. Acá hay otro error, miren, el tema de la máscara facial colgada de un manómetro, de un tubo de oxígeno, bueno, a la par de material inflamable. Y esto, si yo lo veo así, pienso que no ha tenido o no se lo puede usar porque no tiene la limpieza y desinfección adecuada. En el manual de bioseguridad van a tienen, quiero decir, ya publicado, y esto desde el año pasado, cómo es la técnica de limpieza y desinfección de la protección ocular, ya sea la máscara facial o las antiparras, o cualquier tipo de protección ocular. Recordar que siempre es de uso individual y que esa limpieza y desinfección es a cargo del usuario, que deben tener los insumos. Acá le hemos puesto la fotito, ¿sí? Como 2 bateas, que puede usarse un desinfectante en un solo paso o en 2 pasos, eh, pero que uno lo tiene que tener escrito y ya lo tienen escrito, lo pueden descargar y ahí está el paso a paso, es como una receta de cocina. Y es fundamental almacenar esa protección ocular en forma protegida. Como vimos en la foto, estaba expuesta y expuesta a contaminación. ¿Mm? O sea, una vez que se hace el procedimiento de limpieza y desinfección, se la debe guardar. Y no se la puede colgar sin esta limpieza y desinfección tampoco. Porque ese elemento que nos quiere proteger va a convertirse en un elemento que nos puede generar problemas de contagio. Otros errores que se han detectado, por ejemplo, médicos en consultorios no eran consultorios de febril usando un nivel de PP3. Si ya han visto las charlas, está bien claro cuál es el nivel de PP3, que es el nivel máximo que pusimos en el curso, ¿sí? Y en algunos casos se contaba con una pantalla de separación en el escritorio, con una distancia adecuada, ¿sí? Y no tenían, a pesar de ser un nivel de PP3, no tenían protección ocular, o sea, como que es contradictorio, ¿no? De todos modos, probablemente ese médico no necesitaba usar ese nivel de PP por la tarea. Después, administrativo con camisolín y guante y sin protección ocular. O sea, camisolín y guante, pensemos, ¿para qué usamos camisolín y guante? Estamos usándolo para un aislamiento de contacto. Recordemos que el virus es fundamentalmente aéreo, segundo lugar por gotitas, respiratorio por gotitas, que son las gotitas que caen cerca, y en tercer lugar contactos. No tiene sentido usar camisolín y guantes y no usar barbijo y protección ocular. ¿Mm? Están pensándolo, no se están eligiendo el equipo de protección en función del mecanismo de transmisión del virus. No sé si me comprenden ese concepto. Después, personal de limpieza con un EPP por toda la jornada, sin el EPP apropiado, con tapabocas y uso de guantes mientras transitan diferentes servicios. Si ustedes se ponen a pensar, tapabocas ya no, es barbijo quirúrgico en toda la parte asistencial. En donde se requiera va a tener que elevarse a barbijo, a respirador tipo N95 y no podemos estar transitando con guantes por todos los servicios porque es un elemento que contamina. ¿Mm? Y bueno, en la zona de triage, uso de tapabocas, estamos haciendo justamente triage
y estamos exponiendo a personas que no sabemos si son sospechosas o no de COVID y que pueden ser sospechosas, no podemos estar usando un tapabocas. Y no podemos no estar usando protección ocular. O sea, por un lado, uso de PP de máxima en situaciones que probablemente no lo requerían y uso de PP menos del necesario en otras situaciones que sí hay exposición. Es como contradictorio. Acá hay otros ejemplos más. Uso en enfermería con tapaboca mientras cumplía la tarea asistencial. Por contrapartida, uso de PP nivel 3 sin protección ocular, como habíamos dicho del médico, sin la higiene de manos, rociando las superficies de los guantes o de algún EPP con solución alcohólica. En kinesiología, uso de EPP nivel 3 durante toda la jornada. Sí podemos usar EPP en sesiones de trabajo completo sin cambiarnos, pero hay puntos que sí hay que cambiarse. Por ejemplo, los guantes hay que cambiarse sí o sí entre paciente y paciente. Y hay que ver si las condiciones técnicas del EPP resisten toda la jornada o hay que hacer un cambio en algún momento. Y bueno, recordar este tema del uso universal de barbijo quirúrgico para toda persona de salud que se esté desempeñando en una institución sanitaria, independientemente de la función. Esta diapositiva lo que trataba de mostrarles este tema referido al error ese de kinesiología, el tema de las cohortes de pacientes o sesiones de trabajo. Sí puede usarse un equipo en forma prolongada para atender a más de un paciente, pero hay que tener algunas consideraciones. Una es que como se va a usar de forma prolongada, hay que tener mucha especial consideración al retirarlo para que ese EPP no se convierta en un elemento de riesgo de contaminación y que nos contagie algo. Desecharlo inmediatamente, una vez que uno sale de esa sesión de trabajo, de ese ambiente de trabajo, al salir hay que retirarlo y desecharlo. Por eso cuando uno habla de un EPP prolongado, de un uso en cohorte o sesión de trabajo, es en ese ambiente, no es circulando con el EPP por otros lados, ¿no? No salir en ningún momento hacia otros lados. Y tener en cuenta cuál es la durabilidad. Ya sabemos que, por ejemplo, un barbijo quirúrgico, si está humedecido ya deja de funcionar, entonces habrá que recambiarlo. Y lo que les dije hace un ratito, el tema de guantes, se cambian entre paciente y paciente. Y si es un lugar de internación, hay que tener en cuenta que los pacientes pueden estar infectados o colonizados por otras gérmenes, por bacterias resistentes, entonces no puedo estar usando el mismo camisolín. En ese caso, se le suma a esta situación de cohorte, que es un grupo de pacientes que tienen la misma patología, una patología diferente, entonces ya no funciona como una cohorte. Y hay que cambiarse entre paciente y paciente. Ven que esto necesita un análisis, un razonamiento, entenderlo a los mecanismos de transmisión para que puedan trabajar seguros. Nosotros hemos elaborado con Norma este algoritmo en vías de ayudarlos a elegir el EPP que corresponde en cada situación, para no usar ni de más ni de menos y para que lo que usemos nos proteja, cumpla su función. Lo hemos consensuado con la doctora Brepe, estaba de acuerdo, así que está vigente. El primer punto es decir, hacer un triage del paciente, independientemente de la zona de triage. Esto no solo significa de que todos los lugares tengan triage, los lugares no lo tengan. Pero yo, que voy a asistir a un paciente, tengo que preguntarme, ¿el paciente es sospechoso de COVID, sí o no? Si no es, pasaremos a la slide siguiente, que nos haremos otras preguntas. Si es sospechoso de COVID, ¿sí? ¿Cómo es la ventilación del lugar donde voy a atenderlo? ¿Está bien ventilado o mal ventilado? Entonces, primer lugar, si es sospechoso de COVID y el ambiente es un ambiente cerrado, mal ventilado, que no tiene la ventilación natural que corresponde, y yo voy a tener que usar un nivel de PP3 que está puesto acá en este cuadrito, donde les he recalcado en rojo el respirador N95 con el barbijo quirúrgico encima, que tiene la finalidad, ya lo dijimos siempre, de protegerlo al respirador N95 para que lo podamos guardar, almacenar y usarlo durante un tiempo más prolongado. Y ese barbijo quirúrgico que lo ponemos encima se descarta, ¿no? Ahora, el ambiente donde lo voy a atender está bien ventilado. Esto ya está sucediendo porque ya se ha ido elaborando y pensando los ambientes para tener mejores las ventilaciones.
Entonces me tengo que preguntar, ¿va a haber exposición a procedimientos generadores de aerosoles o no? Que ya también en el manual de bioseguridad tiene una lista de procedimientos generadores de aerosol. Si va a haber posibilidad de exposición, por ejemplo, si es un paciente que va a haber que ponerle algún sistema de ventilación de alto flujo, una intubación, un estudio endoscópico, lo que sea, nivel de PP3. Si no va a haber exposición si yo presumo que no va a haber, me tengo que preguntar si va a haber exposición a fluidos corporales. No hay exposición a procedimientos generadores de aerosoles, que lo tienen que entender bien el concepto ese, bien saber bien el listado. Me pregunto, ¿va a haber exposición a fluidos corporales, sí o no? Si va a haber, el camisolín que tengo que usar es hidrorrepelente. Y si la respuesta es que no va a haber ni exposición a procedimientos generadores de aerosoles y no va a haber riesgo de exposición a fluidos corporales, por ejemplo, un paciente COVID muy oligosintomático o asintomático y demás, lo que puedo usar un camisolín de contacto simplemente, no necesariamente un hidrorrepelente. Espero que se contienda este concepto. Lo que les proponíamos en otro taller que dimos hace 48 horas es que esto lo impriman a este y en la diapositiva que sigue y hagan el ejercicio cuando estén atendiendo a los pacientes para que se les incorpore esta práctica y se den cuenta así qué equipo de protección personal tienen que usar. Ahora, volvemos al no. ¿Se acuerdan que habíamos dicho? Empezando por sospechoso de COVID, sí o no. ¿Mm? Bueno, si no es sospechoso de COVID, ¿sí? Me tengo que preguntar otras cosas también, porque el paciente puede no ser sospechoso de COVID, pero tener otra enfermedad. Entonces, es un paciente que tiene algún síndrome que requiere aislamiento, por ejemplo, está tosiendo, está con vómito, tiene heridas graves, tiene antecedentes de una herida expuesta con infección, puede ser una paciente con tuberculosis. Entonces, me tengo que preguntar esas cosas. No hace falta, como siempre repetimos, que sepamos el diagnóstico. Tenemos que pensar en síndromes y en sospechas diagnósticas. Entonces, si la respuesta es que sí, este paciente tiene algo, tengo que inmediatamente categorizarlo en qué tipo de aislamiento necesita, o de contacto, o respiratorio por gotita, o respiratorio aéreo. Acuérdense la diferencia entre gotita es la gotita grande, que al ser pesada, cae cercanamente al paciente, o sea que no, no corre grandes distancias. En cambio, el respiratorio aéreo es la gotita que se deseca o que es tan chiquitita que se desplaza en el aire y va más allá de los 2 metros. Entonces, eso del respiratorio aéreo son las clásicas que siempre hemos dicho que son 3, tuberculosis, sarampión y varicela, pero que ahora en el respiratorio aéreo que tenemos el SARS-CoV-2. O sea, ¿qué nivel de PP hay que usar en esto? Es nivel de PP3, con lo que eso significa. Si es respiratorio por gotita, que son los otros virus respiratorios, acá pusimos influenza, pero influenza cabalga entre los dos, ¿no? Entre gotitas y respiratorio aéreo depende de lo que se va a hacer con el paciente. Si se va a hacer algún procedimiento, va a pasar a respiratorio aéreo. Bueno, si es respiratorio por gotitas puro, me alcanza con un barbijo quirúrgico, no necesito el N95. Y si no es respiratorio, ya son los de contacto porque tiene herida, porque tiene colonización por un germen multiresistente. Por ejemplo, pensemos en un paciente con una escara, con un pie diabético, con un quemado, o que está con un cuadro de diarrea. Tengo que pensar de que el aislamiento es de contacto y ahí si es de contacto se prioriza el tema de camisolín de contacto y guantes. Que camisolín de contacto puede llegar a ser un camisolín hidrorrepelente si voy a estar muy expuesto a fluidos corporales. Hay que tener en cuenta esa situación. Y si el paciente no tiene nada de esto, no tiene ningún síndrome, ni es sospechoso de COVID, ni tiene un síndrome que requiere aislamiento, todo es no, pero como estoy en contexto de pandemia aún, ¿sí? No vamos a dejar de hacer la higiene de manos, que no lo vamos a dejar de hacer nunca, aunque no estemos en contexto de pandemia, y de usar barbijo quirúrgico y protección ocular. Acabo de leer una cosa en el chat, no sé de qué dice que
Ya vamos a contestar las cosas al final. Pensaba que se ocultaba la diapositiva, no. Bueno. Entonces, repasando, tenemos los aislamientos, son por aerosoles o los mecanismos de los aislamientos se basan en los mecanismos de transmisión. O los gérmenes de infección se transmiten por aerosoles, por gotitas o por contacto. Eso es lo que tengo que saber de cada patología. Si es algo por contacto, habitualmente hemos dicho que generalmente, si uno lee la literatura, habitualmente se lo designaba con colores de naranja, cuando incluso hay una internación se le pone cartelitos naranja, pero eso es a consensuar, digamos. Esto es lo habitual. La higiene de manos, el uso de camisolín de contacto cuando voy a tener un contacto estrecho con el paciente, obviamente que si estoy a lo lejos no, uso de guantes, el uso de equipos de atención que sean individuales, si no se dispone de eso, de equipos de atención exclusivos, se los tienen que limpiar y desinfectar entre paciente y paciente, y la internación tiene que ser en habitación individual o cohortes con pacientes que tengan la misma patología. Eso es una cohorte. ¿Mm? Como estamos en contexto de pandemia, vuelvo a repetir, protección ocular y respiratoria en forma universal. Si es un paciente que requiere respiratorio por gotitas, por ejemplo, virus respiratorios, por ejemplo, un rinovirus, un parainfluenza, ¿sí? La cartelería es azul, va lo de higiene de manos, va el uso de guante, va el camisolín en contacto estrecho, va el equipo de atención exclusiva, todo lo que acabamos de ver para el contacto, pero se le suma el barbijo quirúrgico. ¿Sí? No sé si pueden silenciar un ratito los micrófonos y después los habilitamos para las preguntas. Y después, si es un respiratorio aéreo, que son estas gotitas muy chiquitas que se desplazan y que ahí van a ver en el curso de bioseguridad de que se cambió el tamaño, el diámetro de la gotita considerada chiquita. Antes se consideraba una gotita mucho, mucho más chiquita y ahora se ve que son gotas más grandes, que se desplazan a distancias, a más de 1,5 metros, 2. Entonces, sí, así hay que usar el respirador tipo N95 con un barbijo quirúrgico encima y en ambientes bien ventilados, ¿no? Hay sistemas de ventilaciones naturales y artificiales. El más fácil de obtener es la ventilación natural. Y les he recalcado ahí también, circulado con la línea roja también, que el profesional tiene que estar inmunizado. Son patologías que, salvo la tuberculosis, las demás tienen inmunización. Varicela, sarampión, el COVID y la influenza cuando hay procedimientos generadores de aerosoles. ¿Se acuerdan que les dije que la influenza estaba cabalgando en los dos tipos entre aislamiento de respiratorio por gotitas y aéreo? Avancemos un poco más con el tema de los errores para no aburrirlos con teoría. Se han detectado el uso de guantes para escribir, para circular en los pasillos o rociándolos con solución hidroalcohólica. Ahí el guante, en vez de convertirse en un aliado protector, se está convirtiendo en enemigo y eso hay que tenerlo clarísimo. Y el uso del rociado con alcohol lo puede ir deteriorando. Así que hay que tener cuidado. Por ahí hemos visto algunas prácticas de rociado con alcohol y para desecharlo, bueno, no estaría tan mal, pero no para seguir usándolo. El uso de camisolín y guantes al circular los pasillos, ya hemos hablado, y el uso de PP por jornada, ya también hemos dicho, reemplazarlo cuando sea necesario y para usarlo en una corte tengo que usarlo bien pensado. Es una buena práctica por varias razones, tiene su ventaja, digamos. La ventaja fundamental es que al usarlo dentro de una corte, una jornada laboral, el hecho de no estar vistiéndome y desvistiéndome ahorra tiempo y ahorra un punto de riego que es el retiro del EPP. Y además también ahorra insumos, o sea que es una práctica muy buena, pero tengo que hacerla analizando y considerar cuánto dura cada uno de los elementos que conforman el equipo y qué elemento me tengo que cambiar entre paciente y paciente, que sin duda alguna le dije ya los guantes, no me voy a cansar de reiterarlo. Y el tema de los camisolines, acá me dice que se escucha entrecortado. A ver si saco el video, capaz que se me escuche un poco mejor. Voy a detener el video.
Espero que se me escuche un poco mejor ahí. No escucho nada, dice Patricia. Silvia, yo escucho perfectamente. No sé si será un problema de la persona, del internet de la persona que está escuchando. A ver, ¿vos escuchás bien? Y Susana en la grabación, agente del departamento de capacitación. Bueno, sí se escucha, dicen acá. Bueno, por ahí son problemas individuales. De todos modos, les recuerdo que va a quedar grabada y que también estamos a disposición, ya le vamos a poner al final un, un mail para que tengan preguntas, porque por ahí les puede surgir posterior. Bueno, el uso de guantes médicos, nos hemos puesto reiterativas con esto porque es un error muy, muy frecuente. Hay que utilizarlo, el concepto es que yo, ¿para cuándo lo voy a usar al guante? Para cuando voy a estar expuesto a fluidos corporales o a algún elemento potencialmente infeccioso, un material que puede no ser un fluido, pero que está potencialmente infeccioso, y si tengo piel no intacta también. Pero recordar que si lo uso mal, el mismo guante, esto que hemos hablado de andar escribiendo historias clínicas o andar por los pasillos tocando picaporte, teléfono, todo el mismo guante, se vuelve un elemento contaminador del ambiente, donde otro va a tocar y se va a llevar a la cara, a la boca, a los ojos, esos gérmenes. Así que hay que ser muy cuidadoso con este tema. Esta pirámide, no me voy a detallar, pero es una pirámide elaborada hace muchísimos años por la OMS y está totalmente vigente, donde dice cuándo no usar guantes, cuándo usar guantes de examinación, que le llaman ellos, que son los guantes no estériles, y cuándo se deben usar guantes estériles. Obviamente no usar en la comunidad, si ustedes se acuerdan, el año pasado se usaba hasta para andar en la calle, la gente del miedo que tenía, y bueno, esto por suerte yo ya no lo veo, pero sí seguimos viendo en entornos sanitarios un uso inapropiado, ¿sí? De hecho de usar el mismo par de guantes para más de un paciente, y el tema del doble par de guantes, recordar que no da una protección adicional. Hay situaciones muy puntuales que son cuestiones quirúrgicas y demás, donde se usa el doble par de guantes para prevenir, digamos, la ruptura y demás. Sí usar en la atención física directa cuando es un paciente sospechoso confirmado de COVID o tiene otra indicación de aislamiento, como ya hemos visto, para realizar procedimientos asépticos, para la exposición a fluidos corporales y para la limpieza y desinfección de un entorno cuando vamos a hacer una interacción prolongada, digamos, con eso. ¿Cuándo cambiar los guantes? Cuando entre un paciente y otro, incluso cuando estamos atendiendo a un paciente, si vamos a cambiar de zona de atención. Por ejemplo, en un paciente internado, nosotros siempre hablamos y estamos de acuerdo con la enfermería en que en el orden de atención del paciente, por ejemplo, hay que tratar de ver de las zonas limpias primero a las zonas más sucias o contaminadas, y si por alguna razón no ha sucedido así, hay que cambiar los guantes en el medio. Y cada vez que se rompan. Y recordar que no excluyen la higiene de manos. Antes y después de colocarse los guantes, hay que higienizarse las manos. Inclusive después de colocar, cuando nos retiramos, las manos han tenido la humedad y el tiempo necesario para que nuestra propia microflora tenga el sobrecrecimiento y tenemos más gérmenes que antes después de usar los guantes, desde nuestra propia piel. Acá tenemos otros errores. Que hemos visto, que nos han reportado, tubuladuras, vean, colgadas, expuestas. Esto está destinado al uso de terapia respiratoria, entonces la tubuladura no puede quedar expuesta así porque se va a contaminar. Acá tienen una tablita que justamente está en ese documento, que son las recomendaciones que les mencioné al principio, elaboradas con la Dirección de Enfermería. La Dirección de Enfermería la elaboró, excelente trabajo que hicieron. Nosotros le hicimos aportes, consensuamos para que sea lo más, digamos, el equilibrio óptimo entre lo que se puede reusar y no, y van a ver que de reuso ha quedado muy poco, casi todo es descartable porque son elementos que son muy difíciles de limpiar y contaminar porque tienen luces muy chiquititas, porque tienen válvulas. Entonces hay que prestar atención a esto
y probablemente casi nada puedan reusar, solo algunas cosas puntuales. Este documento está disponible y no es tan solo en vigor por el tema de la pandemia. Otros errores que se han detectado en el manejo de los antisépticos. Los antisépticos, justamente, ¿para qué se usan? Para disminuir la carga bacteriana de la piel o de la mucosa. Si no están almacenados en forma adecuada, el antiséptico se contamina. O sea que en vez de hacer su función de bajar la carga bacteriana de la piel, la va a llenar de gérmenes. Entonces, estamos haciendo una mala práctica. ¿Mm? Acá tienen ejemplos de mal fraccionamiento de los antisépticos. Una vez que el antiséptico se contaminó, no se descontamina solo. Y esto está recontra avalado, estudiado. Hay brotes, por ejemplo, de infecciones de heridas por pseudomonas por contaminación de los antisépticos. Infecciones de ¿cómo se llama?, de vías, flebitis, por contaminación de los antisépticos. Y acá tienen la buena práctica, lo contrario de la foto que vimos recién. Mantenerlos en recipientes opacos, excepto el alcohol, en una temperatura ambiente, protegido de la luz y el calor, rotulado. Nosotros en el rótulo les aconsejamos siempre que pongan la fecha de apertura para que se den cuenta del tiempo. Perdón, en envases perfectamente cerrados y limpios y no realizar las perforaciones estas que vimos en la diapositiva anterior, ni cubrir con conos de papel ni torutas. En cuanto a limpieza y desinfección, también se han observado errores que no existían los protocolos de limpieza y desinfección. Tiene que haber un protocolo propio de la institución y se tiene que contar con los elementos, los insumos necesarios. Esto tiene la misma salvedad que la cadena de pasos que vimos al comienzo, o sea, organizar el proceso, tener el documento escrito, tener los insumos y realizar los controles pertinentes. Y cuando hay desvíos de acuerdo a cómo es el protocolo escrito, analizar las causas y intentar corregirlas. Acá tienen el manual de bioseguridad disponible en la página del ministerio y tienen el link. 2 capítulos enteros dedicados a la limpieza y desinfección, uno para sectores no COVID y otro para sectores COVID. Acá le hemos elaborado una lista de los insumos básicos de limpieza y desinfección, que no olvidarse que el personal debe tener el equipo de protección adecuado. Y hemos recalcado mucho en el tema de los paños. Los paños son un elemento que pueden convertirse en un elemento contaminador, tienen que ser de un solo uso. ¿Qué quiere decir? Que una vez que lo he usado para la limpieza y desinfección de un sector, no puedo usarlo para la limpieza de otro. O sea, y acá hay 2 caminos. O se usan descartables, que se lo descartan a bolsa roja, hay que analizar costo y disponibilidad, o no son descartables, pero entre un uso y otro tienen que pasar por un proceso de lavado, de procesado en máquinas lavadoras para que tengan la temperatura adecuada y realmente vuelvan a estar limpios y descontaminados. Así que hay que tener mucho cuidado con los paños que se usan para la limpieza y desinfección y no olvidarse que no es solamente rociar algo, ¿no? Que justamente el paño tiene la funcionalidad de que al estar humedecido con el desinfectante permite la fricción de la superficie. Y esa fricción es la que limpia y desinfecta. Bueno, con esta damos por terminado. Acá tienen la presentación, la parte, vamos a abrirle el espacio de preguntas, de discusión, y acá tienen el mail de Vigíes, que pueden mandar sus dudas, sus preguntas y nosotros intentaremos contestar. Desde ya muchas gracias y abrimos el espacio para la discusión. No sé si alguno quiere hacer alguna pregunta mientras vamos buscando preguntas que hayan en el chat. Sí, doctora, buen día. Doctora. Sí, sí, Charito figura acá.
Exacto, exacto. Una situación que se nos da en un determinado sector de salud. Con respecto a la sanitización, digamos, del medio ambiente, el sector de la guardia actúa también o está como consultorio febril, es decir, no tenemos un espacio físico exclusivo consultorio febril, sino es la guardia. Entonces, entre paciente y paciente, y más aún si es sospechoso, se hace la sanitización del medio ambiente. En este caso, ¿cuál es el tiempo de espera? Yo lo hice a la consulta a través del grupo Vigíes por mail, pero hasta ahora todavía no he tenido respuesta. ¿Cuál es el tiempo de espera mínimo entre un paciente y otro? Ya que las normativas, yo al mismo hice 2 horas. Ahora, ¿es un cambio con respecto a eso? Imagina que tenemos que esperar No se escucha. más un Se corta un poco, Charito. A ver si yo he entendido bien la pregunta y me corregís. Vos lo que estás preguntando, si en un ambiente como un consultorio donde se realizan, yo he escuchado una parte, por eso te la estoy repitiendo a ver si es correcta la pregunta. Si es correcto lo que hemos interpretado. Si en un ambiente donde se realiza asistencia de pacientes COVID y no COVID, en forma alternativa, digamos, de acuerdo a lo que llegue, y se va a hacer un procedimiento de limpieza y desinfección entre uno y otro, si hay un tiempo de espera para atender al paciente siguiente. ¿Esa es la pregunta? Disculpe, doctora, no escuché nada, se me entrecorta todo. La verdad que lamento mucho, pero no tengo buena conectividad acá, evidentemente. Yo no le escuché nada, que usted me dijo que algo entendí, pero no todo. Sí. Yo te repito de nuevo y si no voy a contestar eso que creo que es lo que has preguntado. Si en un ambiente donde se hace asistencia de pacientes COVID, sospechosos de COVID y alternativamente pacientes que no son sospechosos de COVID, entre una práctica y la otra se hace una limpieza y desinfección. Si hay un tiempo de espera como para que actúe, entiendo yo que es la pregunta, la limpieza y desinfección. La respuesta es que la limpieza y desinfección se tiene que hacer, sí o sí, tiene que ser a conciencia, bien hecha y el ambiente ventilarse. Un tiempo exacto, no creo que encuentres exactamente un tiempo en la literatura de espera, pero sí es el tiempo que lleve a hacer esa limpieza y ventilar el ambiente adecuadamente. Espero haber respondido tu pregunta, si es que esa era. Silvia, hola. Silvi, yo creo que el tema del tiempo va a depender del ambiente en el que se encuentren. Digamos, si ustedes tienen una ventilación cruzada, tienen puertas y ventanas que pueden abrir perfectamente, entonces lógicamente el tiempo va a ser menor. Así que por eso el tiempo va a depender del ambiente y también del procedimiento, ¿no?, que se haya realizado. No sé si puedo aportar algo, hola. Hola, Constanza, ¿Cómo andás? ¿cómo andás? Sí. Bien. Bueno, yo soy odontóloga, les aclaro, y nosotros sí tenemos un tiempo establecido. Y en los tiempos establecidos son cuando los procesos son sin aerolización, cuando se atendió el paciente y no se generó aerosoles, la espera es de media hora. Y cuando se generan aerosoles, o en este caso, creo yo, si tenemos la atención en un paciente confirmado de COVID, sobre todo en ambientes donde no se puede realizar una ventilación cruzada, la espera es de 1 hora. Ese es el protocolo odontológico. Claro, Práctica pero odontológica. Sí, esto es, Claro, práctica claro, esto odontológica es son una guardia. muchísimo riesgo. consultorio Constanza, claro. odontológico hay un mínimo de pacientes. Pero estamos hablando de un servicio de guardia, entonces lógicamente la demanda es mucho mayor que un consultorio Claro. odontológico.
Claro, pero bueno, Por eso entonces calculo yo en es un que tema de el protocolo explico que ahí, existe, digamos. claro, que el protocolo ese que vos decís es cierto. De hecho, yo también he participado de un webinar que ha dado la SADI de odontología y que sí se establecía eso, pero Me parece tiene que ver bien, con ¿no? Pero la odontológica propiamente dicha. Por eso te digo, no sé si ayuda, Claro. pero por eso Sí, hablo de sí, por procesos supuesto que de ayuda, atención porque uno puede a hacer con tantas tecnologías. Si vas a hacer una práctica que hay, por eso es importante el concepto que hemos dicho al principio. Es el paciente con la sospecha que tenga, el ambiente y el procedimiento que se hace ahí. Exactamente, Esa si vas a ecuación hacer un no hay que inyectable, olvidarse. si vas a hacer un Si va a ser inyectable el y paciente el no está paciente ni tosiendo, no se saca el no se tapabocas, saca. limpias y vuelve el otro paciente, yo creo que entre que limpias Claro, ya más o menos exactamente. tenés 15 minutos, 20 minutos, yo creo que ya ese Y tiempo, limpiar con la ventana abierta y la puerta abierta después ya está. Pero si en ese exactamente, lugar están haciendo el procedimiento que vos haces odontológico, con buche, con torno, bueno, con todas las cosas que ustedes usan, succión y demás, es obvio que esa carga, el inóculo viral, va a ser mucho mayor. Y obviamente que el tiempo que vas a requerir va a ser mayor. Por eso no va a haber para Charito una respuesta única, pero sí tratar de ponerse a ver en ese lugar donde ella trabaja qué práctica se está haciendo. ¿Mm? ¿Se van a tomar la presión o van a hacer otra cosa? ¿No? ¿Mm? Tal cual. Así que bueno, aunque sea un poquito más de lucha, listo, hemos haberte dado, y veamos qué otra pregunta hay. aerosoles, se hago un procedimiento con generador de aerosoles y hago, por ejemplo, la desinfección y la descontaminación de un solo paso. ¿Eso qué tiempo de espera más o menos? Ahora la odontóloga, más o menos. ¿Eso puedo tomar? Entonces, en este caso, esa hora, así como limpieza y ventilación y todo esto, me parece, se me complica. Me habían dicho 15 minutos mínimamente, entonces, es como que esto, entre 15 y una hora, hay una diferencia bastante importante, digamos. bueno, pero por eso te estoy hablando de procesos de aerolización, generalmente en enfermería o un médico, no hacen procesos de mucha no generan aerosoles. Los procesos de generación de aerosoles están dados solo en el tema odontológico y en el tema de hisopado principalmente. E incluso, si vos revisás una garganta con un palito, si el paciente no te ha tosido en ese momento, se lo toma como que no es tanta aerolización. De hecho, nosotros en odontología nos toman como que no hay proceso de aerolización cuando se hace una extracción. Y esto es bastante relativo también. Claro, en el manual de bioseguridad hay un listado de procedimientos generadores de aerosoles, ¿no? Eso hay que revisarlo bien y ver si en el lugar este que vos estás mencionando que compete alguno de esos procedimientos. Bueno, no hay, me parece que más preguntas en el chat. Escritas me parece que no. No sé si vos, Norma, has encontrado alguna. No, Silvita, no encuentro más preguntas. Yo creo que este es el momento de que ustedes se saquen todas las dudas, así como Charo, anímense a consultar ahora. Bueno, sí. Con eso que mostraron con respecto a la exposición de los tubos, muchas veces yo trabajo en un CAPS y muchas veces es imposible que el tubo no esté expuesto, porque no hay un lugar físico para resguardarlo. Me imagino que A los de tubos hecho de por eso En oxígeno. enfermería expuesto, no hay forma, o sea, se tiene que hacer una construcción, una pared, algo, y bueno, hablas del tubo de eso. oxígeno, nosotros hablábamos de las tubuladuras cristales, ¿no? Ah, bien,
Bueno, lo mismo, igual en la ¿entendés? parte que cuando han hecho la modificación en nuestra Sí. enfermería está La expuesto calculadora eso cristal también. puede quedar No, ahí me expuesta parece porque que también. Bien. Sí, Norma. Me parece que ella se refería a la foto donde está la máscara con el tubo de oxígeno. El tema, la foto era para mostrar como error una máscara que nunca debe ser dejada de esa o almacenada de esa forma. Era para enfatizar en el hecho de que una vez que usan la máscara facial, la máscara debe ser limpiada y desinfectada, guardada, resguardada en un lugar adecuado y dejarla lista para el uso siguiente, en el procedimiento siguiente. Además de recalcar que el hecho de la máscara es de uso individual, o sea, nos da la idea de que la máscara esa que está colgada en un tubo de oxígeno, a lo mejor la ha usado alguien, después viene otra persona y usa la misma máscara. Entonces, debemos reforzar el concepto de que la máscara es de uso individual y que luego después de que la use, el usuario debe limpiarla, desinfectarla y almacenarla en forma adecuada. ¿Está? No sé Bien. si Doctora respondo. Kuzmani, Sí, O acá sea, es sí. descartable, doctora digamos, Kuzmani, es descartable en un No caso. No, descartable. no, Que lo No, lleve no el es paciente y lo descartable. tiene que volver a traer. Nos referimos a la doctora máscara Kuzmani, facial. Sí, cosa distinta. sí, no sé quién. doctora, Una es la quizás es un facial poco o la difícil para el persona. personal. Espera, Hola, espera, ya te damos la quizás palabra. es un Una es la poco difícil facial y para la el personal otra que no es de enfermero entender lo que usted está hablando, doctora. Víctor, vamos de a uno. A ver, nos ordenemos. Silvia, ¿qué estabas diciendo vos? Y después te pasamos la palabra a vos, Víctor. Hay dos fotos que hemos mostrado con las tubos de oxígeno. Una que tenía colgada la máscara facial, que es lo que dice la doctora Kuzmani, la máscara facial, ¿sí? Que la usa el profesional de la salud para protegerse de la salpicadura, ¿está bien? Y de los aerosoles. Eso es de uso individual, no se descarta, limpieza y desinfección, guardado, pero no colgado en el tubo de oxígeno. Absolutamente no. Y otra foto que hemos mostrado es el tubo de oxígeno con la tubuladura cristal y tenía la máscara de nebulización al final. Igual error, nada más que este lo usa el paciente. Entonces, lo usó con el paciente y tiene dos opciones. Lo han terminado de usar o se descarta, o lo terminó de usar y le han regalado al paciente para que se siga nebulizando en la casa, pero no queda colgado en el tubo de oxígeno. ¿Está? Y lo que hemos dicho, que el documento que tiene enfermería, la dirección de enfermería, que eso no se va a rehusar, porque el proceso de rehusar, para rehusar hay que limpiar la tubuladura por dentro, desinfectar, no se lo puede hacer adecuadamente, no da una seguridad, entonces se descarta o se le da al paciente. ¿Sí? No queda para otro paciente. Entonces, están las dos fotos, pero las dos tienen que ver con un elemento que por un lado se va a rehusar, pero con las condiciones adecuadas, y por otro lado no se va a rehusar. Y ninguna de las dos tiene que estar colgada en el tubo de oxígeno. Eso es lo que quería Bien. aportar. Adelante, Víctor. Sí, doctora, buenas tardes. Quería hacer una mención con respecto al comentario que usted estaba haciendo, la aclaración de los errores de enfermería. Quizás para los profesionales que no son enfermeros les resulte un poco difícil entender las aclaraciones que hizo usted, doctora, inclusive con la doctora Fonio, que lo acaba de mencionar. Pero nosotros como enfermeros, como supervisores de enfermería, cuando vamos a los servicios, vemos estos tipos de errores, vemos, por un lado, más allá de la infraestructura que hacía hincapié la profesional, más allá de la infraestructura, el problema de bioseguridad con respecto al paciente y con respecto al enfermero. Entonces, eso es lo que yo quería hacer la aclaración, que no, si bien es un riesgo de que el tubo de oxígeno esté en un lugar donde no hay unas condiciones adecuadas para la infraestructura para que vaya, acondicionarlo en lo mejor lugar posible, sujeto para que no haya accidentes y también evitar colocar las tubuladuras y las máscaras colgadas sin haber hecho la limpieza, es decir,
limpieza y desinfección como corresponde y descartarla en algunos casos, en aquellos casos que corresponda. No sé si me explico. Sí, Víctor, se entendió perfectamente. Muchas gracias. Gracias, Víctor, y Gracias, gracias por los Pablo. aportes de oxígeno también, porque ese tema de de la seguridad, que no, que el tubo de oxígeno se puede caer, que tiene que estar atado, todo eso es importante que la gente lo tenga también. Bueno, más preguntas en el chat no hay. ¿Alguno se anima con alguna pregunta más? Hola, sí, buen día. Mi nombre es Álvaro y estamos acá con la doctora Silvina Espies, directora a cargo de Policlínica Santa Rita. Y sí queríamos realizar la consulta porque en el servicio tenemos lo que es la parte del consultorio externo por un lado y guardia por el otro. Hoy por hoy seguimos con la atención de pacientes positivos y sospechosos de COVID en el sector de la guardia. Y sí nos parecía interesante por ahí poder ver si nos podían ayudar a definir el tiempo de espera, porque actualmente nosotros, por ejemplo, a la mañana realizamos hisopados y a los pacientes positivos se les da la atención por guardia, pero también hacemos lo que sería la atención de las urgencias. Y si hemos tenido este inconveniente en donde teníamos profesionales que nos decían que ellos iban a tomar un aislamiento, en realidad iban a hacer estas horas de aislamiento, por así decirlo, de una manera y otros de otra. Entonces, como que estábamos teniendo inconvenientes en el tiempo entre que se hacía la sanitización del sector, entre un paciente positivo y después el que venía, que era la urgencia de guardia. No sé si me explico. Sí, es un poco la respuesta, es la misma respuesta a la pregunta que hizo Charito. Como les digo, como dijimos, va a depender del ambiente en donde estén. Si tienen buena ventilación, por supuesto que va a ser más rápido seguir con el siguiente paciente. Y por otra parte, contemplar también el procedimiento que han hecho con ese paciente positivo confirmado. Por supuesto que siempre lo ideal sería, yo no me imaginaba que había lugares en donde no podían diferenciar un consultorio de atención de pacientes sospechosos de una guardia común. Lo ideal sería poder tener dos ambientes separados, ¿no? En las instituciones de las que ustedes están hablando, ¿es imposible hacer esta separación? Claro, en nuestro caso nosotros por un lado tenemos lo que sería la atención del paciente sospechoso. En realidad justo en nuestro servicio los dos consultorios están en el medio entre lo que sería la puerta de ingreso y después el pasillo donde haría la parte de la guardia de de los profesionales, donde tenemos la habitación y los baños. Y teníamos este inconveniente con la ventilación que se nos torna dificultosa porque no termina siendo cruzada, ya que digamos, por ahí los consultorios están alejados de la puerta de ingreso y después de las ventanas del pasillo. Sí tenemos diferenciado lo que es la atención de lo que sería febril, pero bueno, como les digo, más que nada teníamos este inconveniente en donde nos consultaban sobre el tiempo que debíamos darle para que se realice la limpieza y la sanitización del consultorio, por así decirlo, y poder ingresar al otro. Lo que sí, las urgencias ingresan, valga la redundancia, por el job room, pero bueno, nada, al siguiente paciente es donde estábamos viendo el tema del horario o de la diferencia de horas que debían pasar o minutos para que pueda ingresar el que sigue. No sé si han evaluado, pero una estrategia que no es costosa, que no es onerosa, es utilizar los extractores de aire. Por supuesto que eso lo tiene que evaluar un especialista porque el aire que extraiga también debe ir a una zona que esté bien ventilada. No puedo extraer el aire de un consultorio porque pase a otro consultorio, por ejemplo, tiene que ser al exterior.
pero estas son estrategias que tienen que ser evaluadas por los especialistas en el tema. Sí, los técnicos Perfecto. de seguridad e higiene y los ingenieros en seguridad e higiene van a aportar en este tema especialmente mucho más que nosotros. Ustedes tienen que saber que eso existe y por ahí pueden pedir un asesoramiento puntual para determinadas áreas. Perfecto, muchísimas gracias. Quisiera hacer una consulta con respecto no sé si es que es pertinente, con respecto al curso ese de bioseguridad que es de la tercera actualización. Leyendo los power, he visto una palabra que no se me grafica qué es lo que es, está en inglés, se escribe bundles. ¿Alguien sabe qué es? ¿Hay algún chico que quiera Paquete, vacunarse? Yo te explico. paquete de medidas. Bulle, sí, la verdad que lo deberíamos haber puesto en castellano. Perdón, mil disculpas. Es un paquete de medidas. Eso significa que es un grupo de acciones o de tareas, habitualmente un grupo poco numeroso, ponele 4, 5, 6, que cuando se aplican todas juntas tienen el efecto que uno desea. Se usa mucho para la prevención de infecciones a generar estos paquetes de medidas o bundles, como la palabra está en inglés, y por ejemplo es para higiene, para prevenir infecciones asociadas a algún determinado procedimiento, hacer, es como una receta, este y este. Ese grupito de esas 4 o 5 tareas se llama bundle y que se lo ha agrupado así en un paquete, en esa concepción, imagínate un paquete así con moño, como que están las 4 o 5 medidas ahí adentro, porque el concepto es que si uno aplica todo el paquete funciona y si uno lo aplica a medias, el resultado no es el mismo. ¿Ah? Son cosas que se miden del todo a nada, ese es el concepto. Las 5 cosas, sí o sí. ¿Me entendés, Víctor? Sí, 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 sí. Perdón por haberlo puesto en inglés y la verdad que no nos dimos Sí, cuenta de eso. de todo modo, yo googleé y para la traducción y me decía manojo, pero como que no me cerraba la palabra manojo en el contexto. Mm, bien, Muchas bueno, gracias. no, por favor, Víctor. Gracias a vos porque tu pregunta puede beneficiar a muchos. Bueno, me parece que vamos cerrando, Silvia, ya entonces, porque no hay más preguntas. Creo que pusieron el link a donde va a quedar grabado el taller. Me parece que lo han escrito. Sí, ahí está el link para que todos lo copien, a donde pueden acceder para volver a ver el taller. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, vayamos cerrando. Les agradecemos a todos que se hayan conectado. Sabemos que tienen tareas múltiples, pero es importante que estos conceptos se los lleven en su cabecita. Gracias a todos. Buenos días. A todos y nos vemos hasta Muchísimas la gracias. próxima. Chao. Buenísima la capacitación.